Ante todo, muchísimas gracias a los participantes. Esta es una actividad que habíamos planificado hace un tiempo y fue pasando el tiempo y estamos ya finalizando noviembre con todos un poco cansados de lo que fue este año, que ya que estamos en tema educación presencial versus a distancia, nos ha costado mucho retomar la presencialidad. Así que ahí, como decía recién Mario, estamos en esa dicotomía, ¿no? ¿Hasta cuánto la presencialidad, hasta cuánto la distancia? Y bueno, y estamos ahí, digamos, atrapados por la normativa, que también tenemos que respetar, de cómo son los planes de estudios. Y bueno, hay un montón de cuestiones que que ustedes, Mario, Alejandra y Mónica, van a abordar en unos minutos. Bueno, y particularmente quiero agradecer la generosidad de Mario, de Alejandra y de Mónica por brindar esta charla. Son temas de los cuales estamos muy interesados porque realmente no tenemos todavía, o el vocabulario, no estamos todavía, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para transitar la pandemia, todavía estamos ahí que no entendemos muy bien qué significa cada uno de estos conceptos y cómo se aplican bien, ¿no? Porque por ahí hablamos de que a distancia es lo mismo que virtualidad, y bueno, no es lo mismo, y por eso estábamos interesados en esta charla, así que les agradezco profundamente a ustedes tres por esta generosidad de brindarse para poder dictar la charla. Y bueno, al profesor Mario Bibiloni, muchas gracias por participar. Él ha sido uno de los docentes que durante la pandemia se animó junto con un gran equipo a dar uno de los primeros cursos que fueron realizados, fueron diseñados a distancia, totalmente a distancia, durante la pandemia, y fueron brindados por nuestra facultad a los graduados, y todos se quedaron, la verdad, muy, muy contentos por la calidad del curso, así que un agradecimiento enorme también por esa experiencia. Bueno, ahora sí, muchas gracias, que tengan una linda charla y los escuchamos. Gracias, Mariela. Muchas gracias, Mariela, gracias. No, por favor. Mi nombre es Karina Fuentialba, soy coordinadora del Observatorio de Graduados, y bueno, no tengo mucho más que agregar a las palabras de Mariela, agradecerles que estén presentes en esta actividad tan importante, agradecerle, bueno, como dijo Mariela, Mario, Alejandra y Mónica, por brindarnos sus conocimientos sobre el tema, y bueno, no les robo más minutos, gracias, y bueno, desde el observatorio nos parece muy importante acompañar este tipo de actividades, así que bueno, esperamos que las puedan disfrutar, y les cedo la palabra a Mario. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí veo que no cambié mi nombre todavía. Mi nombre es Mario Bernal Rota, yo estoy en la Facultad de Economía y Administración. Estoy en el área de posgrado principalmente, y bueno, con quienes me acompañan entre los tres, Alejandro Muga y Mónica Gran, nosotros hemos escrito hace ya un año una de las primeras obras que tratamos de manera conjunta tanto la pedagogía como una disciplina en particular de las ciencias económicas, en este caso de la tributación, ¿no? La particularidad del libro justamente se llama La docencia en la tributación en grado y posgrado. Luego sigue porque están enfocados en las nuevas estrategias didácticas que venimos pensando con la colega Mónica Gran, también especialista en tributación. Hicimos una especialización en docencia universitaria en ciencias económicas, y ahí nos conocimos con quien quien es actualmente también la coordinadora Alejandra Muga. Y bueno, y luego de esa trayectoria, tantos trabajos prácticos y hablar de cómo lo aplicamos cada uno,
dijimos, bueno, tenemos que hacer un libro enfocado bien en la tributación con nuestras experiencias, compartir y quizás nuevos aportes, lo que uno va viendo en una carrera de pedagogía, lo que hemos hecho, bueno, compartirlo con otros docentes, y bueno, así nació el libro. Así que, bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Mónica, muchísimas gracias por aceptar hacer esta actividad de la Facultad de Economía. Ahí creo que Mónica se conectó, ¿no? Sí, quedé, Ah, no sé si me escuchan, pero no los estoy viendo. Salgo y vuelvo a entrar, ¿sí? escuchamos. Bueno, dale. Empiezo igual, Alejandra. Marito. Sí, 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 sí. por ¿Se favor. parece? Ahora les quiero compartir, bueno, muchísimas gracias ante todos los que nos están acompañando en el vivo, a los docentes. Dentro de un ratito vamos a hacer un sorteo, aunque viendo los 4 o 5 que nos han conectado, quizás directamente a todos les regalemos el libro. Y bueno, y para aquellos que lo vean con posterioridad en YouTube, espero que lo disfruten porque va a quedar archivado en el canal de la facultad. Los temas que nos planteamos son los 4 ejes de la charla, y un poco como lo pensamos, Ahí estoy. en primer orden... Ahí estoy. Sí. Ah, Perdón, Mario, pero estoy con la tablet y todavía no la sé usar, entonces estoy con todo, como los chicos. Esto es parte de la virtualidad. bien, Perdón. bueno. Y bueno, y en primer orden, Alejandra Muga va a hacer el abordaje desde lo que se dice la teoría pedagógica, y luego tanto Mónica como yo vamos a compartir nuestras experiencias, nuestras investigaciones, nuestros fracasos y nuestros éxitos que hemos tenido justamente en los 5 temas que vamos a abordar, ¿no? Bueno, Ale, el primero de ellos es de los claustros universitarios a aulas virtuales e híbridas. ¿Qué nos podés contar? Bueno, les quiero contar para que sepan la dinámica que nosotros pensamos. Todo el tiempo imaginamos que la enseñanza no es una propuesta unidireccional que va del docente y que el estudiante solamente se limita a escuchar. Así que el espacio de hoy también lo pensamos como un espacio compartido. Ustedes van a ver que es más un conversatorio, vamos a estar intercalados, o sea, no es una exposición, ni queremos transmitir recetas para que otros las apliquen, pero sí compartir experiencias, sí compartir lo que fue la producción de este libro. Mi formación de base es licenciada en Ciencias de la Educación, así que como directora de la especialización en docencia universitaria en Ciencias Económicas, esa área en particular, todo el tiempo me desafía a pensar propuestas de enseñanza, y la enseñanza es dinámica y la enseñanza es compleja y el aprendizaje también lo es. Entonces, yo tratando de rescatar lo que decía Mariela y lo que decía el profesor Bibiloni, estamos nosotros con algunas respuestas que son para este contexto, en este momento, que algunas tal vez son transitorias y que no sabemos lo que va a pasar en otra situación. Sí podemos ir recuperando lo vivido y las respuestas que fuimos dando a lo largo de estos 2 años. Cuando en marzo del 2020, de repente, las clases se suspendieron en todos los niveles universitarios del mundo, en realidad fue una sorpresa porque el hecho fue inédito en sí mismo. La pandemia obligó a todo el mundo, y cuando pensamos que es todo el mundo, no es una región, no es una universidad, no es todo el mundo, quedó en sus casas para evitar que esta pandemia se propague. En esta situación inédita a nivel mundial surgieron infinidad de respuestas que tienen que ver con la idiosincrasia de las
los lugares, de las instituciones, pero también con los recursos tecnológicos que la institución tenía, pero sobre todo como los docentes imaginaban sus propuestas de enseñanza. Lo que sucedió en muchos casos fue que los docentes, tal cual daban sus clases en las aulas físicas, en las aulas de 4 paredes, trataron de replicar eso que estaba pasando hasta el mes de febrero o de diciembre del año anterior, hacerlo de manera remota. Así se configuró lo que en el primer momento se llamó educación a distancia remota. Por supuesto que los que trabajamos en educación a distancia desde el año 94, como es mi caso, sabemos que la enseñanza mediada por tecnologías viene hace mucho tiempo desarrollándose en el mundo. Solo que los claustros universitarios, y la palabra claustro, como la define Cristóbal Cobo, tiene que ver ni más ni menos con esta cuestión de preservar las cuestiones instituidas, de preservar la historia, de preservar lo que se viene haciendo como una manera de legitimar esta práctica universitaria, que por supuesto es lo que le da la tradición y la identidad a esa universidad. Sin embargo, en ese contexto, los claustros universitarios tuvieron que pensarse como espacios donde las aulas físicas y los límites se desdibujaban. Las 4 paredes ya no existían y entonces había que imaginar la propuesta de enseñanza de otra manera, de otra forma. Por supuesto que se aseguró la continuidad educativa, que era lo que las instituciones estaban pidiendo, que era la preocupación de cada uno de los docentes, pero al mismo tiempo se configuraron diferentes respuestas que, como decía Mariela, y como nosotros vamos a ver a lo largo de esta charla, adquirieron diferentes características, y entonces algunos hablaban de educación a distancia, educación virtual, educación remota, educación híbrida, se fueron configurando diferentes espacios. En algunos, por desconocimiento, las tecnologías llegaron de un momento a otro y los docentes se apropiaron de ese cúmulo enorme de tecnología de un momento a otro. Pensar la clase, planificar la propuesta, es lo primero que nosotros como docentes tenemos que hacer, ya sea en la distancia o en la presencialidad. Y en ese momento, que seguramente muchos de nosotros habíamos pensado nuestros cursos para desarrollar de manera presencial, se nos vino el escenario que hizo que todas estas decisiones fueran modificadas. La enseñanza es una práctica social que se desarrolla en un contexto cambiante. Por lo tanto, en ese momento quedó más que nunca en evidencia que nosotros solos no podemos intervenir en este objeto del conocimiento. El contexto nos va a determinar. No sé, Moni, ¿qué te parece a vos? Yo creo que no solamente el contexto nos determinó, nos determinaron también los grupos de pertenencia antes de la pandemia y durante la pandemia. Los grupos de pertenencia identificados con, tal vez, en mi caso, o mi caso particular, yo lo identifico con los distintos departamentos pedagógicos de las universidades, principalmente en nuestro caso en el nivel de grado. Lo que ocurrió al haber llegado la pandemia era que algunos teníamos alguna idea de planificar la clase, tanto sea presencial como mediada por tecnologías. Otros querían, como comentabas vos hace un rato, replicar la presencialidad a través del Zoom, cosa que es total y absolutamente para mí insana, si se me permite el término, y también hubo muy poco tiempo entre la interrupción de las clases presenciales
y la reanudación para que en ese corto tiempo se capacitara a los docentes en lo que necesitaran. Por eso la primera experiencia en el 2020 fue que la mayoría de los cursos sufrieron una gran deserción porque había una desorganización y además había mucha presión en el sentido de que era muy cansador y todavía no sabíamos por qué, cansarse más o el triple o el doble o 10 veces mirando la pantalla durante 2 horas que estando en la facultad presencialmente 2 horas. En los casos, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Económicas en el nivel de grado, lo que ocurrió fue que al mismo tiempo que se interrumpen las clases, como la mayoría de la oferta académica es presencial, no es que no haya ofertas virtuales o a distancia, llamémosle mejor, no es que no hayan estas ofertas dentro de la currícula de las distintas carreras de grado, sino que quienes participamos, digamos, del dictado de materias en la modalidad presencial, no estábamos capacitados ni siquiera para utilizar el campus. Y el campus tampoco estaba adecuado o adaptado para toda esa gran masividad de alumnado de la Universidad de Buenos Aires que se canalizara por allí. Ninguna de las partes, ninguno de los actores del proceso educativo estaba allí, digamos, coordinado o articulado de alguna manera como para poder sortear y hacerlo de la mejor manera hasta hoy. Fue al principio, podemos decir, muy a los ponchazos, y pocos cursos pudieron sortear el primer y el segundo cuatrimestre del año 2020, y fuimos, me incluyo, los que ya veníamos trabajando con, a pesar de tener una oferta académica en modalidad presencial, veníamos trabajando conjuntamente con los inscriptos de cada cuatrimestre durante varios años atrás, desde hace varios años atrás, ya digitalizando muchos de los trabajos académicos que hacían los alumnos, preparando videoconferencias de temas puntuales, los más complejos de la materia que cada uno estuviera dando para tenerlo a disposición de los alumnos con material didáctico, codiseñando con los alumnos, o a lo mejor yo diría coplanificando el curso para que fuera total y absolutamente completo, entendiendo que el proceso o la metodología, cuando hablan de educación, aprendizaje, no es una cosa de causa-efecto, sino que por un lado enseñamos y por el otro lado la gente aprende, ¿no es cierto? No sé, Mario, por ejemplo, si ocurrió lo mismo en el nivel de posgrado, por lo menos allí en Comahue. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Ahora, porque estuve tocando un poco el micrófono que tenía el control de volumen automático. Sí, acá en posgrado justo estábamos dictando 5 o 6 carreras, que es una de las facultades que más ofertas de posgrado tiene, tanto académicas como las profesionales, ¿no? Con lo cual la génesis propia de la disciplina era muy cambiante. Unas tenían más prácticas intensivas, otras las estrategias un poco didácticas por excelencia eran más del tipo conferencia magistral, más que con actividad práctica, en fin. Entonces ese crisol lo que hizo fue de lo que veníamos hablando, ¿no? Que tuvimos que cambiar de un ambiente universitario y todo lo que ello implica, con todas las dimensiones, tanto para los docentes como para los estudiantes, distintas realidades profesionales, personales, etc. Y pasar, como denominamos este título, de un claustro universitario a un aula virtual, que en realidad por definición, hoy por hoy nos damos cuenta que también en lo virtual hay institucionalidad, nada más que
de otra forma de como nosotros en la mayoría estábamos acostumbrados, porque había oferta de posgrado a distancia. En el Comahue no había carreras de posgrado a distancia, y bueno, tuvimos que aprender sobre la marcha, y justo con Mónica nos tocó que veníamos del posgrado de ALE, que fuimos la primer cohorte de la especialización en docencia universitaria, que fue diseñada y acreditada de manera a distancia 100% allá por el 2015-2016. Entonces, aterrizamos en algo de que dijimos, bueno, lo hacemos a distancia para no trasladarnos, etcétera, todas las virtudes que tienen este tipo de ofertas, y dejás un poco la presencialidad de lado, ¿no? Los beneficios que trae. Y bueno, y cuando ya estábamos aterrizando con el tema del libro, habíamos aprobado el trabajo final, resulta que vino un avión de vuelta que decir, ahora todos arriba, ¿viste? Pero fue un tema, y en posgrado nos costó 2 o 3 meses de una adaptación importante. Bueno, ya vamos a hablar en los otros temas, un poco la virtualización, ¿no? Ahora el segundo tema, Ale, sería docencia, virtualización adaptada versus diseños pedagógicos, ¿no? Sí. Y recién, bueno, retomando lo que decía Moni y lo que decía Mario, yo creo que lo repentino del 2020 y lo inédito hizo que de pronto nos pusiéramos frente al espejo, y emergieron todos los aciertos y todos los errores de nuestras prácticas docentes. Por supuesto que hubo docentes que pudieron salir al ruedo con propuestas súper interesantes y valiosas, pero muchos, aunque nosotros sabemos que las tecnologías existen hace muchos años, ya desde el año 2000 circulaban en los ámbitos académicos y los chats, los mails con investigaciones o correos, la universidad en general siempre fue muy resistente al tema de la educación a distancia. Cuando yo empecé a trabajar en educación a distancia, era la educación sin conexión a internet, sin computadoras. Los medios que estaban de alguna manera combinando la enseñanza y el aprendizaje era el cassette, el audio, el material impreso, y en esas épocas igual había esta discusión en los diferentes congresos de educación a distancia respecto de la legitimidad de la educación a distancia respecto de la presencial. No es de ahora, es una discusión que lleva muchísimos años, aunque la educación a distancia tiene historia. Ya las primeras respuestas de educación a distancia en Gran Bretaña, en España, son de 1970. Entonces, a pesar de que todo este mundillo de las tecnologías y los que somos pedagogos y que estamos trabajando en la educación a distancia hace mucho tiempo, la realidad es que el impacto en las aulas universitarias no se acompaña de la misma forma que puede suceder en el mundo social, las tecnologías. Pareciera como que lo tecnológico no termina de penetrar en el aula física, en el aula presencial, y los docentes estaban, por un lado, confundidos por lo que estaba sucediendo, pero muchas resistencias respecto de qué aprendizajes se iban a lograr. Yo no conozco a mis alumnos a través de una pantalla, y entonces cuando yo escuchaba algunos de estos comentarios pensaba a cuántos alumnos conoce en el aula presencial, a cuántos alumnos mira en sus caras cuando están dando una clase presencial. Es decir, en la educación a distancia se le ponen muchos cuestionamientos y se pone en tela de juicio muchas decisiones que en el aula presencial tal vez no. Y los docentes
aquellos que pudieron animarse a tomar la tecnología, cualquiera fuera. Algunos hicieron solamente el Zoom, pero imaginaron su propuesta desde otro lugar. Dijeron, no voy a hacer un PPT de 150 imágenes y la voy a leer frente a la cámara, porque eso no iba a resultar una propuesta de enseñanza valiosa. Muchos, desconociendo las tecnologías, sin embargo, pudieron diseñar cuestiones sumamente valiosas. Todavía es poco el tiempo, no hay tantas investigaciones respecto de lo sucedido en estos 2 años, en las propuestas de enseñanza de estos 2 años, pero en los primeros escritos aparece que los docentes están más conformes con el desarrollo de la producción escrita de sus estudiantes. La verdad es que en las aulas presenciales, donde la clase magistral, un docente que sabe, es el que imparte información y un grupo de estudiantes recibe esa información, la producción escrita de los destinatarios es muy limitada y solamente queda para el trabajo práctico a entregar o el parcial a entregar. En cambio, en el contexto de la educación a distancia, los docentes y los estudiantes tuvieron que desarrollar competencias tecnológicas que permitieran potenciar la enseñanza y potenciar el aprendizaje, de manera tal de lograr propuestas de enseñanza significativas. Hay un investigador que ya en el 2015, Floridi, señala que esta división y esta controversia que se establece entre educación presencial versus educación a distancia debe ser eliminada, porque las barreras que separan a estas propuestas tienen que ser eliminadas. El docente que hoy está en las aulas presenciales seguramente es un docente diferente a aquel que estaba en las aulas en el 2019, porque pudo apropiarse de recursos tecnológicos, porque ahora sabe que también puede usar un video para presentar un tema y no solamente un PDF o lo que él va a decir en el aula. Entonces, en esta construcción colectiva surgieron muchas propuestas valiosas y muchas propuestas interesantes a partir del desafío que cada docente se puso en su aula. Seguir adelante con la propuesta académica, nutrirse de estas cuestiones tecnológicas que tal vez no eran parte de su planificación cotidiana y buscar aquello que le permite potenciar el aprendizaje y potenciar la enseñanza. Como decía Moni, muy bien, le voy a decir, el docente tiene la intención de enseñar. Por eso hablamos de la enseñanza como una intervención. Pero no alcanza ese deseo que tiene el docente de enseñar para que el otro aprenda. Se tienen que generar las condiciones, las mejores condiciones para que esto suceda. No es un hecho mágico. Transmitir información no es enseñar. Como buscar información tampoco es investigar. Entonces, en la búsqueda de estas prácticas de enseñanza genuinas, nos encontramos aquellos docentes con más experiencias, tal vez con tecnologías, y aquellos que buscando buenas prácticas de enseñanza lograron en el 2020 armar y diseñar sus propuestas. Moni. Yo quería rescatar 2 cosas de las que dijiste. Cuando hablabas de los profesores que te dicen no me gusta virtual o no me gusta porque no conozco la cara de mis alumnos, y vos, como bien decías, ¿cuántos conocen a los alumnos que tienen? Y principalmente no sé si en Comahue es el mismo caso, pero la UBA es masiva, entonces tenemos cursos a veces de más de 100 alumnos, y es difícil identificar muchas veces
nombre con cara si uno no está permanentemente, digamos, interactuando con esos alumnos. Sin embargo, por ejemplo, en mi experiencia personal, siempre me preocupo por conocer a los alumnos y no es un tema de si voy a clase y voy hasta la facultad y viajo hasta la facultad o lo hago a través de un Zoom y esa distancia. Una prueba palpable de que se pueden armar buenos grupos de estudio y buenos grupos de estudio tutorados encima con los docentes, somos nosotros tres, por ejemplo. Con Mario cursamos todo el posgrado de docencia universitaria en forma virtual, sin conocernos, y fuimos un grupo de estudio casi desde el primer módulo, y una de nuestras tutoras fue Alejandra, y no nos conocimos hasta hace poco presencialmente. Entonces, creer que porque algo es virtual o a distancia, evita que se genere ese vínculo entre docente y alumnos, o en el caso de la facultad, a mí me gusta decir colegas respecto de otros docentes y futuros colegas, porque no son alumnos comunes. Entonces, me parece también, además de rescatar de eso que habías hablado, de que no los conozco por Zoom, y yo creo que sí uno los conoce por Zoom, tiene que ver con la propuesta de enseñanza que uno hace a los alumnos y plantea a los alumnos a través de esa virtualidad, si en ese caso se da. Que después le pongan un cartelito y lo llamen híbrido, o blended learning, o a distancia, o lo que fuere, desde mi punto de vista, a lo mejor soy muy ignorante en ese tema, porque yo no soy especialista en educación, en ciencias de la educación, pero para mí el título y el cartelito no tiene tanta importancia como el contenido y el diseño que se hace. Y en cuanto al diseño de la propuesta, a mí me parece muy importante, justamente teniendo en cuenta que los alumnos son futuros colegas nuestros, que codiseñen la enseñanza de su propio curso. Es una forma de ayudarlos a que sean autodidactas, y es una forma que tenemos mucho más palpable después de verificar si lo que queríamos enseñar lo aprendieron y en qué medida. Una manera que tuvimos durante la pandemia y que lo pusimos en práctica y que dio resultado fue que, a pesar de estar nosotros preparados para esa educación a distancia, con videos, con material didáctico, con un montón de parafernalia que teníamos preparada incluso para la modalidad presencial, decidimos en un momento, justamente para poner en evidencia si los alumnos se adaptaban a esa propuesta que hacíamos virtual, y que además fue así una interrupción inédita, inesperada en el 2020, de plantearles a ellos que ellos nos dieran clase a nosotros, que ellos prepararan la clase, que la diseñaran como quisieran. Les dimos temas puntuales de la materia, temas que en general quedan afuera del cronograma. Todos sabemos que cuando armamos un cronograma cuatrimestral, principalmente en grado, hay muchísimos temas, mucho contenido de los programas oficiales que quedan fuera. Tenemos que hacer una selección porque todo no puede darse en clase. Entonces, lo que hicimos fue que todos los temas que eran del programa y que quedaban por fuera del cronograma, lo repartimos entre los grupos de estudios que estaban tutorados por el equipo de tutores y docentes, y cada uno preparara el tema como quisiera. Videos, juegos didácticos en red, utilización de plataformas como EducaPlay o Kahoot o lo que fuere, y tuvimos una sorpresa, y una sorpresa muy agradable, porque nos enseñaron y nos introdujeron a nosotros también a muchísima tecnología aplicada a la educación que no habíamos visto. Y muchos de esos trabajos incluso hay una suerte de retroalimentación.
no solamente nosotros preparamos una biblioteca virtual con todo lo que necesitan los alumnos para la materia, sino que eso se actualiza con los mejores trabajos y las mejores producciones académicas de los mismos alumnos. Y eso es muy enriquecedor para las dos partes, y es una forma también que nos sirve para hacer evaluación del progreso educativo que tenían. No sé, Mario, si también funcionó así en el nivel de posgrado y si se puede evidenciar esto a través de grupos tutorados. Sí, en posgrados lo que sucedió es que esta transición que hubo, ¿no? Desde adaptarnos virtualmente, como decíamos al principio, a la presencialidad, a lo que era Zoom, meterlo en un frasco que realmente no era, intentar hacer lo mismo, nada más que a través de un Zoom, evidentemente todos chocamos y lo intentamos transitar como lo das lo más dignamente posible, ¿no? Y con el correr de los meses y las capacitaciones que dieron las facultades, universidades, y lo que cada docente iba investigando, ahí nos dimos cuenta que justamente que la pedagogía a distancia, y este subtema que confrontamos, virtualización adaptada versus diseños pedagógicos, faltaría específicos, es que justamente no es estar delante de un Zoom 4 o 5 horas y que la práctica más o menos la vamos haciendo con opciones que tengan, ya sea Zoom, ya sea Meet, etcétera, sino que es otra cosa, ¿no? Es un poco desmembrar, no desarticular, porque tiene que estar articulado, desmembrar esas clases que estamos acostumbrados de 4 o 5 horas prácticamente magistrales, o con intervenciones prácticas. Hablo de posgrado, donde es menor la práctica y el bagaje teórico siempre tiene mayor ponderación, tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Entonces, había otra forma de desarmar un poco esas 4 horas de Zoom, que se tornaron un poco tediosas, ¿no? Y difícil de concentración, y después cuando hablemos de los estudiantes, uno está en la casa, yo recién en una pioja casi le tiro con un micrófono, porque no voy a entrar. Entonces, es diferente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo desarmamos estas 4 horas, estas 5 que tenemos de clase, y vamos a ir incorporando videos asincrónicos durante la semana, vamos haciendo actividades durante la semana como test de comprensión, hacer foros, que son un poco, es la denominación de la herramienta Moodle para las actividades prácticas grupales, vayan haciendo entregas parciales, ¿no? Que las exposiciones quizás sean un poco más dinámicas de los alumnos hacia los pares, ¿no? Las actividades grupales con las propias exposiciones. Nos dimos cuenta que la virtualización adaptada no es lo mismo que educación a distancia. Y creo que este aprendizaje lo estamos teniendo todos, incluso en las propias propuestas. Ya vamos a hablar un poco al final de las que son a distancias, cuando la mayoría, y lo cual incluye la Facultad de Economía, de las universidades, dijeron, bueno, está bien, esta propuesta ya la tenés presencial. Ok, virtualicemos la especialización, virtualicemos. Bueno, ¿qué es virtualizar? No, es toda una estructura nueva de pedagogía a distancia, darla diferente en todas las dimensiones, ¿no? Entonces los docentes que entramos solo en una dimensión, dijimos, bueno, voy grabando las 4 horas de que tenía los días viernes y las 4 de los sábados. No, no es eso, es otra cosa. Hay que hacer actividades asincrónicas, el material de soporte ya no es más únicamente quizás notas de otros autores, en el caso de la tributación, lo que se dice la doctrina tributaria, y también fallos, sino también tiene que haber multimedia, hay que hacer videos cortitos, temáticos, de 30 minutos, que Mario Bibiloni lo hizo de manera excelente en los primeros cursos de posgrado diseñados a distancia que hicimos en la facultad. Entonces es otra forma de dar clase, otra forma de enseñanza y otra forma de aprendizaje, que la virtualización o la adaptación de la pandemia nos hizo un poco adentrarnos en eso, ¿no?
Bueno, Sí, además, Ale, como perdón. me decías, perdón, Mario. No, sí. No, lo que decía, enganchándome de lo que decís vos, también para hacerlo más dinámico justamente con los videos, lo que vamos armando a través del tiempo, uno empieza armando un video de 2 horas porque cree que tiene que cubrir la hora cátedra de una clase, después lo va achicando hasta que se da cuenta que los microcontenidos son también muchísimo más, digamos, fáciles de manejar y de intervenir con ellos y de aprender a través de ellos para los estudiantes, que bueno, aprovecho, es el próximo tema que tenemos. Creo que cuando diseñamos los cursos a distancia, también cuando los diseñamos presencialmente, pero a distancia de manera más especial, el crear microcontenidos de temas puntuales en donde alguien puede reiterar la audición o la visualización de esa videoconferencia para interiorizarse en el tema, es importante. Hay que tener en cuenta cuál es el perfil del estudiante. Por supuesto, sabemos que no es lo mismo en nivel de grado que en nivel de posgrado, ¿verdad, Mario? Sí, tal cual. Ya nos metimos de salto en el otro tema, que Ya tenemos estructurado. nos metimos en el tercero, porque si Pero, no nos vamos a no, quedar cortos. es que es así, tal cual. Cuando hablamos de la docencia, pues tenemos que pensar en el estudiante, ¿no? En el estudiante colega. Si ya todos sabemos los que están presentes, los que nos escuchan, que ya es indescindible el término de aprendizaje-enseñanza, ¿no? Hay como que decirlo juntito, porque ya no podemos separarlo, que si bien cada uno tiene sus características, por eso es tan importante uno como otro. Así que, como bien decís, un poco nos salteamos y le sacamos la parte teórica a Ale. Justamente son diferentes realidades sociales. El ambiente áulico cambia, ¿no? Lo que pasamos de un ambiente áulico multisensorial, un término que lo tomé de Sara Telias en el último encuentro de profesores de estudios fiscales, de un ambiente multisensorial a algo quizás un poco más frío, ¿no? Que es la pantalla cuando es sincrónico y asincrónico, también una computadora, pero con una tutoría no en tiempo real y en una comunicación docente. Cuando lo presencial sabemos que lo vivencial es otra cosa, ¿no? Es así multisensorial que se le dice, los gestos, quizá la forma de comunicarse, tanto del estudiante como de los profesores, unos que son más introvertidos, otros no, unos que tienen determinada facilidad para un diálogo quizás bidireccional, otros más prácticos, más teóricos, y eso en la presencialidad se notó, y creo que la virtualidad nos hizo apreciar, casi algo filosófico, aquello que no tenemos, ¿no? Cuando lo perdemos lo apreciamos. Bueno, acá creo que es donde reluce la presencialidad, y además cada realidad social de nuestros estudiantes, y hablo quizás un poco más de posgrado, de los profesionales que ya son profesionales, cambia, ¿no? Si bien tecnológicamente la mayoría tenía buen acceso, todos tuvimos que ampliar nuestro ancho de banda, ¿no? Por ejemplo, cuando se convirtió nuestro estudio también en nuestro lugar de dar clases y de hacer el posgrado, ¿no? Cuando antes teníamos una desconexión de 4 horas, era usualmente las ofertas de posgrado son así intensivas 4 horas, y ahora tenemos que meter esas 4 horas en nuestra casa, en hablar viernes y sábado cuando ya terminaba la semana, y en horarios generalmente nocturnos para los días viernes, que ya está toda la familia, ¿no? A flor de piel, hasta el perro que pide comida. Entonces, lo social y lo personal de cada estudiante, que fíjense que el aula presencial homogeneiza, es como a mí me gusta decir las plazas públicas homogeneiza a las diferentes realidades sociales. Bueno, las aulas también, éramos todos bastante iguales, entre comillas, y después cuando nos tocó la virtualidad, ahí quizás se denotó más el que tenía más o menos recursos, más y menor
conectividad, el estudiante que era soltero, del que era casado, del que tenía hijos, ¿no? Terminó personalizando más y configurando la realidad de cada persona, de cada profesional, en el estudiante, a cuando estábamos todos los 40 sentados escuchando la clase, ¿no? Sí, Mario, tratando de pensar el destinatario, yo que trabajo hace 28 años como docente universitaria, pero trabajé en todos los niveles del sistema educativo como docente. ¿Cuál es el objeto nuestro? ¿Cuál es la intención nuestra? Que nuestros estudiantes aprendan y lo hagan en las mejores condiciones posibles. Siempre el objetivo del docente es que aquello que quiero transmitir logre ser aprendido. Pero entonces a través de la virtualidad y de la educación a distancia y de las propuestas que van surgiendo, esos temores y esas cuestiones de qué los motivará, cómo podré captar la atención, cómo podremos hacer para lograr estos aprendizajes significativos, fueron las ideas que estuvieron presentes en muchas de las propuestas que los profesores universitarios, en este caso, iban desarrollando. Por supuesto que quiero retomar algo que decía Mario y que también decía Moni. La diversidad en el aula es una cuestión que debemos tener presente. La clase magistral en el aula universitaria tiende a ser homogeneizante y pensar que todos nuestros estudiantes están aprendiendo al mismo momento. Desconocemos esas diferencias, entendiendo en lo personal que el aprendizaje es una cuestión social porque sucede con otros, pero tiene ritmos y tiempos personales. Cada uno aprende cuando puede aprender, no cuando el otro quiere que yo aprenda. Entonces, en esta cuestión de las tecnologías, y más los estudiantes universitarios de grado y también de posgrado, que se suponen nativos digitales, o cuando yo en mis clases les digo, yo estudié en la facultad cuando tenía que ir a la biblioteca, no había internet, yo como no me podía comprar todos los libros, me tenía que ir a retirar el libro a la biblioteca y llevármelo a mi casa. Hoy eso, para los jóvenes que están formándose, es impensado, porque en su celular ellos tienen la información que necesitan. Con un clic, la inmediatez de la tecnología le posibilita obtener la información que necesitan. Entonces, si esa información está presente fuera de la universidad y a través de la tecnología dentro del aula, ¿qué es lo que el docente puede aportar para que ese estudiante se apropie de ese conocimiento? El doctor Bibiloni al principio, yo no sé si él lo tendrá presente, yo lo escuché detenidamente, él dijo, tenemos que formar en discernir qué información es valiosa, porque entonces nosotros como formadores de profesionales que van a insertarse en el ámbito de la tributación, en el caso de ustedes, en el ámbito de la didáctica, como es el mío, tenemos que dotarlos de herramientas que le permitan desarrollar un pensamiento crítico, y entonces van a encontrar información sobre ese tema en un montón de lugares, pero toda esa información no es valiosa y toda esa información no es conocimiento. Entonces el docente es el que tiene que dar ese plus, esa diferencia que le permita a él discernir entre toda esta información. A mí me gusta siempre decirles a mis grupos, yo les ofrezco esta bibliografía, estos recursos, pero si yo voy a repetir todo lo que está escrito en esos textos, uno de los dos está de más. Y como yo vivo de la docencia, permítame decirle otras cosas. Al hablar, Mario, de la cuestión de la diversidad de los formatos al presentar el conocimiento, está hablando necesariamente de la hipertextualidad. La hipertextualidad nos permite a nosotros ir de un texto plano, como es el libro,
o como es un PDF, a infinidad de recorridos en un video, en un PowerPoint, en el aula, en un entorno virtual. Esa hipertextualidad es la que es propia de la manera de procesar la información de nuestros estudiantes. Entonces, si nuestra intención es enseñarles a ellos, tenemos que trabajar, esto se llama la curaduría de los diferentes formatos para lograr estos aprendizajes significativos, porque ellos están acostumbrados a la inmediatez de la tecnología, pero nosotros tenemos que centrarlos y recuperar esa capacidad de reflexión que el docente universitario tiene que generar en el aula, ya sea presencial o a distancia. Mario. Perfecto. Sí, creo que coincidimos, lo dijiste de manera excelente. Lo que con Mónica intentamos compartir, vos le pusiste las palabras pedagógicas exactas. Menos mal, Mario. Tal cual. En abundancia, en posgrado también sucede, porque unas veces los posgrados antes estaban asociados quizás a profesionales ya con experiencia que iban a profundizar, pero es una tendencia mundial, y Argentina, Latinoamérica no está exenta, que los posgrados ahora prácticamente forman, ¿no? Terminan grado y ¡dum!, de palomita al posgrado, porque hay que hacerlo, cuando en realidad nace en los claustros en Norteamérica, los anglosajones y en Europa, porque allá grado es muy cortito, grados son ofertas de 2 o 3 años, y después está el posgrado. Bueno, acá nosotros nuestra génesis son carreras profesionalistas en Latinoamérica, que hay que formar profesionales, porque por eso son todas pesadas, de 5 años la mayoría, y después los posgrados, después de la experiencia, después de 10 años de experiencia, más meterte en un posgrado. Entonces también hay un melange, y bueno, hay que adecuarnos un poco a eso, y como vos decís, la hipertextualidad, son estos contenidos multimedia, que ahora, diciéndolo un poco más burdamente, que la bala entre por diferentes lados, ¿no? Y que estemos hablando y intentando compartir material y aprendizajes desde diferentes formas, diferentes dispositivos, y diferentes herramientas, recursos y estrategias, para por algún lado lograr nuestro objetivo, que en definitiva es el perfil de la carrera y los objetivos que tenga cada una de las asignaturas, y eso ahora, antes de entrar en el siguiente tema, que es práctica y tutorías, desafíos y modelos aplicados, como también esto nos tocó la pandemia, la evaluación, ¿no? Antes era un componente quizás incluido dentro de lo que era la cursada y la evaluación, y como ahora este tema tomó mayor importancia, y en la virtualidad nos dimos cuenta que otra evaluación hacia la evaluación continua es posible, porque si ponemos diferentes recursos, diferentes instancias y estrategias, ¿cómo ese aprendizaje no tomarlo para evaluar, ¿no? Si en definitiva todos queremos un poco de la teoría pedagógica, te estoy spoileando, que la evaluación no es más una mera instancia de acreditación de saberes, ¿no? Sabés, no sabés, pasás, no pasás, sino que tiene que hacer algo continuo, y no solo que tiene que hacer una instancia más de aprendizaje, sino que si justamente, si durante la cursada hubo test de comprensión, hubo actividades prácticas, hubo exposiciones de temas, etc., ¿cómo no apropiarnos de eso para evaluar y calificar también al estudiante, ¿no? Que en posgrado es mayor la brecha, en grado está lo que es la cursada, los parciales, y después el examen final, puedes promocionar o no. En posgrado eso es más frío, no existen parciales. En realidad, en posgrado no existe cursada, porque es un requisito de asistencia a las clases, luego el examen final de cada materia, y luego la famosa tesis tesina. Entonces, ¿cómo podemos apropiar de eso, ¿no? Y cómo la virtualidad nos dijo, sí, hay otra forma. Bueno, ahora de las prácticas y las tutorías, ¿qué nos podés comentar, Ale, en esta pandemia? Bueno, sí, tratando de pensar algunas cuestiones que permitan, sobre todo,
imaginar las prácticas siempre escindidas de la teoría. Históricamente, en las instituciones universitarias, el teórico lo da una persona y las prácticas las da otra persona. O sea, en la configuración universitaria ya está dividido el teórico y el práctico, las prácticas y la teoría. Necesariamente esto debe tratar de vincularse, y fue en los últimos 2 años que se hizo evidente que la práctica se tenía que conformar de alguna forma, porque la práctica era en laboratorio, y a los laboratorios no se podía ir, las prácticas era en la observación de clases, en los profesorados, y no se podía ir a observar una clase. Es decir, los escenarios habían cambiado y las prácticas en algunos casos se suspendieron, no se hicieron, se postergaron los egresos, es decir, hubo en las diferentes instituciones diferentes respuestas. Primero, porque al inicio pensamos que iba a ser por un corto plazo. Bueno, en marzo se suspenden por 30 días, no, por 60 tal vez, pero cuando ya se extendió a todo el 2020, fue cuando las instituciones tuvieron que empezar a revisar estas cuestiones de las prácticas, y en muchas situaciones no hubo una respuesta. La práctica es parte de la teoría y requiere un saber diferente que el teórico. Hay dentro de la práctica, un profesor en didáctica que a mí me gusta mucho, Steigman, habla de la diferencia entre los saberes teóricos y los saberes prácticos, como una lógica que se pueden pensar de diferentes formas y que aportan a la formación desde un lado distinto. La práctica, los saberes prácticos, tienen que ver con la inserción en el medio, en el terreno, en aquello a lo cual nosotros estamos formando: la docencia, la tributación, la economía, la estadística. Entonces, en estos espacios de virtualización se pueden hacer prácticas a través, por ejemplo, de simulaciones. Hay muchos desarrollos en algunas universidades en el exterior, y también hay desarrollos en la Universidad de Buenos Aires respecto de estas simulaciones. Las tutorías suponen que tanto el desarrollo práctico como el desarrollo teórico necesita de un seguimiento, de un acompañamiento. Lo que sucedió en muchas propuestas de enseñanza fue que se confundió la interacción con la propuesta sincrónica, y se supuso que estar todos conectados en una misma pantalla era en sí mismo un espacio para la interacción. La interacción no se da si uno no la propone, esté en el aula o esté a través del Zoom. La interacción se genera a partir de actividades que pone en movimiento aquello que el docente está en el aula tratando de transmitir. Tiene que ver directamente con la acción, con lo que el sujeto va a hacer. Entonces, ¿cuándo generamos interacción? Cuando proponemos actividades que generen el análisis, la transferencia, la aplicación, y estas actividades pueden ser individuales o pueden ser grupales. Pueden ser sincrónicas, sí, en un Zoom, pero también pueden ser asincrónicas, y entonces trabajar de manera grupal en una entrega. Es decir, las actividades son las que garantizan la interacción, y el docente, para que esa interacción sea, ese feedback sea positivo, logre establecer vínculos fuertes con el saber y con el docente, porque hay un componente afectivo muy importante en este vínculo del docente con su grupo y con sus estudiantes. En esta cuestión es importante establecer un seguimiento cercano. Cuando hay una retroalimentación positiva,
esta actividad estuvo bien, esto estuvo bien encarado, o esto estuvo mal, el error está acá. En estos intercambios, en esta interacción, los estudiantes se encuentran con mayores desafíos, con la posibilidad de conectarse con ese saber y de encontrarle sentido a lo que están aprendiendo. En esta virtualidad había que pensar en actividades, es decir, actividades a distancia, pero tenían ni más ni menos que plantear los desafíos de cualquier aula universitaria tratando de formar profesionales en diferentes ámbitos. ¿Te parece, Moni? ¿Estás muteada? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Ahí me escuchan. Yo me veo frisada, pero les pregunto si se escucha, sigo hablando. Lo que a mí me parece interesante rescatar es justamente que cuando se organizan los cursos en grupos y decimos organizar en grupos principalmente cuando son cursos masivos como los de las universidades públicas. Y si se pueden organizar los cursos como grupos tutorados, entonces el seguimiento del progreso del aprendizaje es mucho más directo, como decía Sale, hay una mayor relación y hay un feedback más importante con los alumnos y con el grupo. Los alumnos que integran un grupo potencian sus capacidades, a veces es mucho más fácil y nos ha ocurrido siendo alumnos, que nos explique un compañero de estudio a que lo explique el profesor, y eso potencia las capacidades que tienen los alumnos y como que empieza a equiparar los distintos tiempos que tenemos cada uno de nosotros para aprender algo. Y en el caso, por ejemplo, tanto de Mario como mío y del maestro Bibiloni, que está presente en esta charla, esto es potencia, digamos, el aprendizaje de la tributación, por ejemplo, porque es una materia muy compleja que en la práctica necesita de interacción con colegas y con colegas de otras disciplinas. Y, por ejemplo, empezar a que los estudiantes tengan estas prácticas o estas actividades, como las llamaste, Ale, y puedan conformar esos equipos de estudio que pueden equipararse o simular equipos de trabajo del ejercicio profesional, es una suerte también de ejercitación para ese ejercicio. Y lo veo, y Mario dirá ahora si estoy en lo cierto o no, luego de poder abonar esa forma, esa rutina de estudiar y de aprender la tributación, esto también ayuda a que sean más fluidos y tengan un aprendizaje mucho más significativo también a nivel posgrado. ¿Vos qué decís, Mario? Sí, justamente lo que se vio en la pandemia es la dificultad, ¿no? Ahora cómo armamos los grupos, y ahora qué hacemos. Claro. Si bien Zoom trae la opción, cuando era sincrónico, y en las plataformas todas bajo entorno Moodle también están los famosos foros, ¿no? Que todos aprendimos a configurarlo, que son visibles, no son visibles. Yo creo que ahí en las posibilidades que nos da y en pensar también de manera muy significativa en el aprendizaje es donde podemos hacer uso y abuso no solo de las herramientas que nos da la virtualidad, para decir mejor dicho, son tecnologías de la comunicación, ¿no? Las famosas TICs, sino también cómo las podemos, cómo nos la apropiamos ahora en el regreso a la presencialidad, o cuando vamos a hablar dentro de un ratito de las famosas ofertas combinadas, como así también de lo que es las aulas híbridas, ¿no? Que en tiempo real hay alumnos, estudiantes, colegas sentados, y también otros conectados. Entonces, cómo la presencialidad y la virtualidad va un poco moldeando eso. Por ejemplo, en Moodle
te permite la configuración cuando armás estos famosos foros, si son visibles o no. Entonces, acá hicimos unos cursos de posgrado con el doctor Mario Bibiloni, también con José Luis Eteri, con Daniela Kumar, con un montón de profesores de pediatría y de la maestría. Durante la pandemia fuimos dando cursos de materias específicos paralelos. A lo que viene que cuando armamos estos grupos de práctica, que es un poco la aplicación de todo el bagaje teórico, algunas actividades se podían ver entre los grupos, pero otras no. Que cuando tenían quizás temas parecidos o eran repetidos, cada uno no veía lo que iba haciendo el otro grupo. Pero a su vez, luego de exponer cada uno de los grupos, los que quizás tenían temas repetidos, uno exponía sobre un tema y otro grupo sobre una segunda opción del mismo tema. Entonces, ahí hacíamos el famoso confronte. Bueno, ¿cómo defendés vos esta postura y cómo la defendió el otro grupo? Entonces, como una actividad que es asincrónica, que cada uno la hizo desde su casa, ya sea presencialidad o sea de manera remota, cómo después nos encontramos, ¿no?, en un Zoom y vamos haciendo el confronte, como así también cuando los temas eran todos diversos, no se podía ver, pero luego de haber finalizado la actividad, nosotros dejamos, en tras a ese recurso, que sean visibles entre los grupos. ¿Por qué? Porque después cada uno de los debates que se realizó en cada grupo, como también la presentación de los trabajos y el famoso escrito, después lo podían ver los otros estudiantes. Entonces, como ahí todos aprendemos entre todos, ¿no? Que quizás cuando lo hacíamos en la presencialidad, también se exponía, bueno, después pasame por correo lo que vos hiciste. Entonces, ¿cómo nos podemos apropiar de esta tecnología y también un poco replicarla en la presencialidad? Entonces, un poco de los modelos que estamos hablando es eso. Vos también, Mónica, me comentabas que en grado habías aplicado los famosos grupos tutorados, y lo habías hecho que han funcionado pero perfectamente, y era como un batallón de tutores que tenía, y después te preguntaban, che, ¿cómo hiciste? Y nada, andaban entre los grupos y tenían total autonomía, y después compartían, y creo que ahí la práctica es donde más se apropia, ¿no?, en esta interacción que hacen entre los pares. Nosotros en posgrado, que lo desarrollé en el libro, estamos aplicando ya hace bastantes años lo que llamamos los grupos cooperativos de experiencias y perfiles múltiples, ¿no? Que detectamos y lo aplicamos perfectamente durante la virtualidad. Detectamos que tenemos diferentes perfiles en nuestras aulas, que creo que se replica también en grado, pero en posgrado en particular hay, en el caso de la tributación, por ejemplo, contadores y también los abogados, uno que trabaja en la FIP, otro en rentas, después tenemos dos que trabajan en estudios contables, la mayoría, y quizás un quinto en una empresa en relación de dependencia o en el sector público. Entonces cada uno tiene diferentes perfiles y experiencias, uno se graduó hace poco, otro hace más, uno estuvo en el privado y era el público, etc. Entonces, identificando estos perfiles, nosotros armamos lo que decimos grupos heterogéneos, pero que a su vez es la misma conformación en todos los grupos. Entonces, cómo las diferentes habilidades, competencias y experiencia de cada uno de los integrantes se va complementando. Sí, esto no lo vi, esto yo vi tal caso, o bueno, te escucho a vos, que en el estudio viste 50.000 de estas cuestiones, o la mirada incluso desde el fisco, ¿no? Que en la tributación siempre están las tribunas encontradas entre la AFIP Rentas Municipalidad y el contribuyente, o en nuestro caso, a quienes la mayoría asesoramos a los contribuyentes. Entonces, cómo esto también enriquece y hay que tener en cuenta para la conformación de los grupos, tanto en la presencialidad que en la virtualidad, donde salió a flor de piel la importancia, que esto no es en desmérito, las conformaciones grupales quizás son por afinidad, pero sabemos qué pasa, que todos los AFIP se van en el mismo grupito, los de la camada que se graduó hace 4 años en el mismo grupito, y los otros más o menos en lo que pueden, ¿viste? No te conozco, pero dale, vení. Entonces, como también de esta forma
nosotros como docentes, los que estamos en la planificación académica, podemos mejorar lo que quizás entendemos la práctica y apropiar y potenciar los perfiles y las experiencias de cada uno de los estudiantes, y va de suyo que las conformaciones grupales las hacemos homogéneas y con igual criterio para todos, ¿no? Claro, igualmente, por ejemplo, esa es una de las diferencias con el nivel de grado. En el nivel de grado yo no tengo perfiles múltiples, porque todos están estudiando la carrera de contador público, por ejemplo. Entonces, ahí lo que tenemos son lo que vos llamás grupos de afinidad. ¿Con qué compañeros vengo cursando otras materias? ¿Con qué compañeros vivo más cerca o es mi vecino y empezamos juntos la carrera y la estamos terminando juntos? Pasa más por allí. Igualmente, nosotros tratamos, sí, siendo universidades públicas y sabiendo que la mayoría de los estudiantes de las universidades públicas también trabajan, a veces podemos manejar un poco la integración de los grupos, solamente sugiriendo que, digamos, se complementen los que trabajan en el sector público con el sector privado, pero eso es mayormente lo que podemos hacer. Algo que yo quiero destacar también de los grupos tutorados, y quiero que Alejandra también nos dé, si es desde el punto de su sapiencia, si le parece coherente y no, lo que estoy diciendo. A mí me da la sensación, no es que me da la sensación, con las experiencias que fuimos teniendo en grupos tutorados, tanto en modalidad presencial como durante la pandemia y ahora post pandemia, nosotros lo que vemos en los alumnos es que no solamente se potencian las capacidades y aprenden más rápido, sino que los grupos tutorados tienen una motivación mayor para interesarse por los temas de la materia. Nosotros no es que los guiamos absolutamente en todo, también les soltamos la manito para ver qué es lo que investiga, qué es lo que aplica, principalmente cuando decíamos que la práctica es tan importante. Y esto es justamente para darles una herramienta más el día de mañana en que sean graduados y tengan que ejercer como profesionales. ¿A vos qué te parece, Ale? Sí, yo creo totalmente, Moni, que el acompañamiento en cualquier versión que sea a distancia, presencial, la tutoría ha adquirido diferentes formatos a lo largo de la historia de la educación. El tutor, el formador, el que acompañaba al estudiante, es una figura que existe hace muchísimos años. Giacomenio, en su didáctica magna, está hablando de los tutores, de aquellos que favorecen el aprendizaje. Y por supuesto, en este contexto de tecnologías que están de alguna manera circulando alrededor de la institución universitaria hoy dentro de las aulas, esta figura necesaria genera lo que en la neurociencia se define como inteligencia colectiva. Si ustedes piensan en todas las redes sociales, un investigador, Levy, señala este concepto de inteligencia colectiva como lo propio y lo específico de las redes sociales, cómo funciona Wikipedia, cómo funcionan los diferentes buscadores. Una persona comparte una información a una red infinita de personas que van construyendo y apropiándose de esa cuestión. En un espacio más cerrado, más contenido, como puede ser un aula física o virtual, esa construcción colectiva, esa inteligencia colectiva desarrolla aprendizajes que solo la persona lo adquiere de manera tardía, o tal vez algunos aprendizajes no se adquieren. Entre otros, aprendizajes que tienen que ver con habilidades como es la aceptación de las diferencias, la posibilidad de conectarse con otros, comunicarse de una manera precisa,
transmitir ideas que quiero transmitir a otros de manera escrita o de manera oral. Bueno, todas estas competencias que tal vez en las aulas universitarias no se priorizan por encima de la cuestión que se pone siempre por delante, que es la académica, el saber disciplinar. En los ambientes laborales, estas competencias son las que se les pide a los graduados universitarios. Cristóbal Cobo habla de estas inteligencias y de estas habilidades y de estas posibilidades como aprendizaje invisible. Él dice, en las instituciones universitarias, más allá de las diferencias, que las públicas son masivas, que las privadas son más pequeñas, cada una con su idiosincrasia y su particularidad, sin embargo, están muy centradas en la cuestión académica, en los contenidos a enseñar. ¿Y qué sucede en el ámbito laboral cuando se están haciendo las búsquedas laborales? Se les pide a los sujetos que están siendo entrevistados la capacidad de relacionarse, la capacidad de discernir, la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico, de resolver un problema, una situación, es decir, cuestiones que tienen que ver con las habilidades blandas y con aquellas cuestiones por ahí no teóricas que se desarrollan también necesariamente en el aula, o deberían desarrollarse por lo menos. Las prácticas, las tutorías, el acompañamiento, sin duda, fortalecen los grupos de trabajo y logran, y lo han evidenciado en los últimos escritos que hay sobre las situaciones remotas de emergencia y de distancia de los últimos años, que los alumnos abandonan menos. Los alumnos aprenden más y logran establecer vínculos con la materia y con los docentes que aquellos que no cuentan con estos espacios de contención. Marito, ya estamos cerrando. Sí, ya estaríamos, son las 7:30, que era un poco lo que habíamos dicho, y si bien nos queda un tema que creo que lo tocamos un poco por defecto, ¿no? Que es la presencialidad física, y si es igual al aula híbrida, y la coexistencia de los modelos. Si les parece, les comento 5 minutitos un poco el material que preparamos, que también lo publicamos en el blog que tenemos de docencia hace ya unos meses. Y al que los invitamos, por supuesto. Y a que los invitamos. Sí, no quería que sea tan chivo, pero bueno, termina siendo los invitamos también a participar, una publicidad si tradicional. Ahora lo ponemos en el chat, es docencia y tributación, es muy fácil. Docencia y tributación, y está en .com, .com.ar, .edu, está en todos lados. Docencia y tributación. Que lo de tributación, ya tanto charlando con Ali, con Moni, va más para las ciencias económicas, y lo que pasa es que siempre quisimos compartir un poco nuestras experiencias, pero el común denominador en las ciencias económicas y propio de cada una de las disciplinas. Acá veo que nos está acompañando también Ricardo Adra, que es docente de nuestra facultad, es el director de la maestría en gestión empresaria, y también en grado. Bueno, atañe a todo. Lo que pasa es que generalmente con Mónica como que lo bajamos a la tributación para quizás no quedar como algo tan dogmático, pero en muchas de las áreas de las ciencias económicas, la mayoría de nuestras prácticas, estrategias didácticas y todas las dimensiones que bien nos explica Ale con los términos y las definiciones exactas, son totalmente replicables, e incluso para otras ciencias, no solo para las económicas, que engloba las sociales. Sobre las aulas híbridas, yo quería compartir esto que les comentaba un poco, que una cuestión terminológica, qué es híbrido y qué no es híbrido. Bueno, en realidad híbrido nos dimos cuenta que es la energía híbrida cuando coexiste quizá la eléctrica o la de combustible en los autos, con la que es una batería, en un modelo híbrido de auto, en una bicicleta híbrida, que tenemos una batería y un motorcito, pero está también la de tracción sanguínea, ¿no? Nuestros pedales. Entonces,
¿qué es híbrido? Es una mezcla de, por definición del vocablo. Entonces, empezó a haber una ensalada con la pandemia. Estaba claro lo que era una modalidad a distancia, de lo que era presencial, pero cuando es híbrido tenía que ver con la virtualización, tenía que ver con la distancia, tenía que ver con qué. Bueno, hace poco más, hace ya 10 meses, la CONEAU sacó un documento un poco definiendo de lo que son las estrategias híbridas y lo que son las aulas híbridas, ¿no? Y ahí quedó claro, la CONEAU, para los que no lo conocen, es el organismo que se encarga de la acreditación de las carreras, tanto de grado como de posgrado, y la aplicación de determinados estándares, ¿no? Y luego la carrera tiene la aprobación, que se le dice ministerial, de validez de título. Entonces, la CONEAU un poco fijó y dijo, bueno, ok, tenemos dos presencialidades, está claro, la física, que es la institucionalidad en el establecimiento, puramente llamado culo silla en las aulas, y la remota, que es aquella fuera del establecimiento. Entonces, hay una, con el aula híbrida, ¿qué es aula híbrida? Bueno, hay una doble presencialidad. En una aula híbrida, que ahora ya todos manejamos el lenguaje y vemos que tal facultad inauguró 2 aulas híbridas, otra tiene una y otra está en equipamiento. El aula híbrida es que tenga la misma posibilidad de conectarse y tener la misma experiencia como estudiante, tanto el que está conectado desde su casa, a través de diferentes plataformas y tecnologías, como aquel que está sentado en la institución, en el aula 42 de la Facultad de Economía. Con la diferencia que van a haber, digamos, cámaras que en tiempo real van a filmar al profesor, van a filmar a todos los estudiantes que están ahí sentados, y van a tener la posibilidad de aquellos que no están física, presencialmente, pero sí virtualmente, de intervenir en las mismas condiciones, de aquellos que están sentados, ¿no? Para todo ello no es cuestión de poner una cámara, un hardware y una computadora y una pantalla, sino que la CONEAU tipifica las determinadas condiciones y requisitos que se tienen que dar, quién va a administrar y gestionar, cómo van a ser las actividades de formación práctica, cuál es la metodología, quiénes son los tutores, las pautas y procedimientos. Por eso el aula híbrida no es solo poner una camarita, sino que es un poquitito más, y todo lo que hemos atravesado por esto, dijimos, pucha, podría volver a lo sincrónico del Zoom, que el aula híbrida es compleja, pero después con las experiencias, acá Ricardo en la maestría en gestión empresaria, están con aula híbrida y ellos mismos lo publican en Facebook. Me ha comentado Ricardo que es una experiencia fantástica y que van aprendiendo en cada clase y en cada reunión, ¿no? Y dentro de las estrategias híbridas, puede ser que en algunas materias, o incluso algunos temas, tengamos intervenciones, ya sea con aula híbrida, están sentados algunos en su casa, otros en el aula, o quizás nos conectemos todos vía Zoom, de manera sincrónica, o quizás todo sea presencial. Hay diferentes estrategias. Eso tiene que estar tipificado, tiene que estar el procedimiento metodológico de cómo va a ser la oferta, ¿no? En la pandemia se hizo lo que se pudo, pero ahora, digamos, hay que sentarnos a escribir y a fijar procedimientos y a quedar bien claro para que quede de manera tutorada y escrita todo el procedimiento. Bueno, ahora, si les parece, vamos a abrir unos minutitos más. Ale, Moni, no sé si quieren agregar algo, si no escuchamos a quienes nos acompañan con sus preguntas, dudas, inquietudes, experiencias. Sí, Mario, sí. Bueno, entonces los escuchamos y quieren hacer una pregunta, quieren compartir un poco esta falsa dicotomía que un poco pusimos en el título, que es presencialidad versus a distancia. Bueno, si me permiten, puedo
¿Puedo comentar algo? Gracias. Por Quería, supuesto. quería comentarles, primeramente, agradecerles y felicitarles por lo que han encarado. Normalmente las cosas complejas, lamentablemente hay mucha gente que no las encara. Y si no las encara, Mario, te escucho cortado, no sé si soy yo. Pues. ¿Me escuchan ustedes bien? Se escucha bien, se escucha bien. Sí, escuchamos bien. Bueno, gracias. Decía esto, Mario, que los felicito por lo que encaran y porque es un tema muy complejo, con muchas aristas controvertidas, y que justamente a través de esta difusión y la participación se pueden lograr distintas opiniones y ir conformando un camino más o menos consensuado. Así que eso es lo primero que les quiero decir. Con respecto a lo que hablamos acá, el tema tributario y algunos otros con mucha conformación técnica requieren algunas atenciones que quizá no hagan tanta falta, lo digo con respeto, en otras actividades. En particular, a mi forma de ver, la parte tributaria no puede estar escindida a la práctica de la teoría y de la técnica. Yo me acuerdo haber estudiado mis inicios y durante muchos años más una escisión donde uno escuchaba a un profesor que hablaba sobre la parte teórica de impuestos con ganancias, el valor agregado, y decía, ¿con esto qué hago? ¿Dónde lo veo? ¿Cómo lo aplico? Y evidentemente dejó en nosotros, por lo menos en lo de aquella época, un faltante enorme de interacción, integración, a tal punto que yo personalmente, si bien ustedes hoy hablaban del teléfono portátil, ¿cómo era? El primer teléfono que parecía no sé, una valija de un aparato de cine. Yo vengo de una etapa anterior, donde no teníamos ni fotocopiadora. Entonces, en aquella época se hacía mucho, o propiciábamos a algunos, yo particularmente, siempre me gustó trabajar y estudiar en equipo, sobre todo en la aproximación a un tema. Después, particularmente, me tomaba mi propio tiempo, a veces solitario, para discernir aquellos aspectos que no me parecían claros, que no había entendido bien, y ahí iba construyendo lo general a lo particular. Yo creo que el camino de transmitir conocimiento es llevar a aquellos que nos esperan de nosotros, llevarlos de la mano de lo general a lo particular. Y esta especie de simulación que yo hago de un camino es porque no es lo mismo transmitir a alumnos que son de grado que alumnos de posgrado. Los alumnos de grado necesitan, a mi criterio, una construcción más teórica técnica, y los alumnos de posgrado necesitan más una construcción de la técnica a la práctica. Por eso fue algo que me ha tocado a mí las dos experiencias. La experiencia primaria o primera la hicimos con Mario en la Universidad del Comahue, donde hicimos esa interactuación que realmente a mí me gustó mucho, me sentí muy satisfecho, porque inclusive después hay un grupo de exalumnos que todavía funcionan entre ellos y que fueron tomados armados de las clases virtuales y los escenarios de práctica, y creo que son 22, 24, ¿verdad, Mario? Que se siguen comunicando entre ellos, nos mandan consultas a nosotros y demás, o sea que la formación siguió sola en la práctica con un grupo que, bueno, que los primeros pasos o no, porque había gente muy capacitada, lo dieron con nosotros, pues siguieron solos. Y después he tenido experiencias con grado, donde el alumno de grado será todavía estar en una etapa intermedia,
yo le encuentro una mayor capacidad o tesón, diría yo, por investigar. Como que es algo que tiene quizá una mayor ansia de saber que de perfeccionarse. Porque hay materias que, si bien son como la tributación, hoy están a un nivel transversal. En la carrera de ciencia económica creo que no salva a ninguno de tener que ver tributación, con mayor o menor alcance. Así que no hay un formato, a mi criterio no hay un formato único para todos en el diseño. Hay un formato de acuerdo al que va a recibir, a la especialidad que se da o el lugar donde está dictando. Y lo importante, ya digo, rescato como importante la práctica, no escindirla a la práctica, y es más, yo últimamente estoy pensando en que no se pueden dar clases teóricas técnicas sin práctica. Es más, quizá una parte teórica yo la puedo dejar en un video filmado, ¿sí? Una parte técnica también, si de repente tengo cierta capacidad o iluminación como para ser bastante claro. Pero la parte de práctica hay que darla, y es donde más hay que acompañar al alumno. Y dedicarle más tiempo. Yo noto todavía que no se le dedica mucho tiempo a la parte práctica, sobre todo en materias que lo necesitan. A diario surgen, digamos, inclusive en las redes sociales, aclaraciones de gente con conocimiento de aspectos prácticos de interpretación de las normas o de alternativas que se abren desde una postura u otra. Y bueno, y los medios, sí, la verdad que con este tema de la pandemia se abrió también muchísimo a cada uno de nosotros, creo que nos incentivó a buscar medios cada vez más contundentes y didácticos para poder llegar al alumno. Ahora, también rescato que en cursos largos, en algún momento es importante, yo diría, por ejemplo, una introducción, una etapa intermedia y una de cierre, si así se dan, que haya presencialidad. Porque ahí genera como puede generar como una especie de lo que hoy hablábamos de ayornamiento, de la posible dispersión que puede existir entre los alumnos que asisten, no asisten. Acá nos pasaba alguno que yo decía, Mario, fíjate si realmente está visible, porque hace media hora que estoy viendo la foto del alumno en la pantalla. Y eso también lo que tiene de malo, quizá en una aula, bueno, hoy yo veo que los chicos se levantan y se van con una tranquilidad que antes nosotros no lo hacíamos. Pero en la virtualidad no hace falta que se vayan, ponen la foto. Pero realmente fue muy, muy productivo y grato estar con ustedes. Gracias. Gracias a usted, doctor Bibiloni. Yo fui alumna suya y quiero decir algo, en modalidad presencial en el posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas. Me acordé de tu caso. Se acordó de mí, ¿no? Es en el módulo Derecho Aduanero y Régimen Cambiario. Y yo quiero contarles a los que no lo conocen dando clase presencial que todas sus clases son teórico-prácticas. Y son muy buenas. Así que yo le agradezco lo que dijo gracias, de nosotros. Mónica. No, yo me acuerdo de ti. Gracias. Y bien, por suerte, y me pone muy contento. Me pone muy contento ver que toda aquella inquietud que vos tenías, la has volcado a poder transmitir. Así que... No digamos cuántos años pasaron, porque pasaron unos cuantos. No vamos a decir cuántos. Fue ayer. Pero esto hace 2 o 3 años nada más. No, fue hace más, fue hace casi 15 años. No, ya lo sé. Bueno, pero como me dijiste que no, que traté de disimular, pero en realidad la construcción, yo muchas veces deseo, y creo que lo voy a desear también más adelante, si Dios me permite estar muchos años, que a medida que avanzamos, y esto es cierto, inclusive hasta con los años, no solamente el conocimiento, los años te dan una transversalidad y una conexión que de repente cuando sos joven puedes saber lo mismo, pero no sabes cómo engancharlo.
Exactamente. Se amplía Sí, muchísimo es la la visión. práctica lo que uno lo foguea, además. Pero Sí, no, además por yo creo supuesto. que, hablando, teniendo en cuenta lo que usted dijo, que había que darle más importancia a la práctica, yo pensando cómo están estructuradas, por lo menos en nuestra facultad, las materias de ciencias económicas en la UBA, y la mayoría de las que son prácticas y que son las que necesitamos para el ejercicio profesional, siempre son 3 clases a la semana, 2 teóricas y una práctica, en lugar de al revés. Y bueno, porque no está pensado para el ejercicio. No está pensado para el ejercicio profesional. No está pensado. Y te digo, no todo, y digo con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Hoy quizás se ve más la práctica profesional, pero digamos entre los profesores. Antes estaba más escindido, había muchos profesores que eran teóricos técnicos y que se dedicaban nada más que a dar clase. Entonces, por más que des clase, si te falta la aplicación, ¿entendés? Después tiene mucho que ver que muchos funcionarios de la FID, de la aduana, en nuestro caso, se fueron dando como profesores. Entonces ellos fueron los que fueron motivando y llevando la aplicación práctica. Yo recuerdo haber estudiado, y no les dejo porque si no Mario ya me conoce, no paro más. Yo me acuerdo haber estudiado de un colega que debemos tener la misma edad, o no sé, si me escucha, esto se entera después, no le digan, pero a lo mejor tiene 1 o 2 años más que yo, pero no más. El doctor Sicardi era joven y ya había hecho un libro, un apunte que me acuerdo que en aquella época era mimeografiado, donde estudiábamos todo. Y yo cuando lo conocí a él, yo lo conocí de grande, no podía creer que, digo, mira, este tipo a los 23, 24 años se puso a hacer práctica profesional y estudiaba muchísimo de él. Cuando se lo conté la primera vez se puso colorado, pero la verdad que fue un fenómeno, y lo digo públicamente porque fue algo, un hito importantísimo en la carrera nuestra. Así que la práctica es fundamental. Fundamental, y sobre todo, en el fondo, yo creo que no debe haber un profesional que se reciba sin haber hecho algo de práctica en la temática. Yo creo que no debería haber. Pero en fin, eso ya es una apreciación muy subjetiva. Bueno, gracias, Mónica. Gracias por tus palabras. Muchísimas gracias. Mario, no sé si Ricardo, Verónica, quieren compartir algo más en estos breves minutitos ya por cerrar, de lo que hablamos, compartir algo. No, yo no paro más. Así que, Ricardo, Verónica. por favor, tengo mucho que aprender, así que hablen ustedes. Ricardo, Verónica, sin ningún compromiso. Hola, Mario. Hola, Ricardo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, lo escucho. Sí, Ricardo. Bueno, en primer lugar, agradezco mucho la iniciativa. Es algo sobre lo que permanentemente estamos nosotros tratando de ver cómo lo vamos resolviendo, porque sobre la marcha vos sabés, Mario, que nuestra maestría está con hibridez, y tiene sus bemoles, sus problemas. Así que sinceramente muchas gracias por esto, y para nosotros creo que venía escuchando esto de que hay mucho de que uno trata de repetir lo mismo que hace en el aula a través de la virtualidad, y evidentemente no se puede, y cuando le agregás hibridez es mucho más complejo todavía, porque tenés gente de los dos lados, gente que está en presencial y gente que está a distancia. Lo que sí puedo decir que nosotros empezamos con un equipamiento a trabajar, y un equipamiento que pensamos que nos daba muchas soluciones, que fue bueno, pero que tenía sus fallas, que no nos permitía esa interacción como si estuvieran todos en el mismo ámbito. Y el equipamiento nuevo que ingresó, ¿hará cuánto hace, Mariela? ¿Hará 2 meses? Sí. Más o menos. Que creo que todas las facultades de nuestra universidad han accedido al mismo. Claro, y han pero armado en un solo aula. Sí, ya sé, eso, bueno. Pero por algo se empieza, ¿no? Y te digo que han armado un aula espectacular ahí en posgrado, creo que Mario vos también lo has usado,
y que permite una interacción mucho más natural, y inclusive vos les preguntás, en este caso a los maestrandos, cómo ellos sienten esa participación, y dicen que ha cambiado muchísimo y que facilita mucho. Lo que sí creo que hay que trabajar, esto ya es más interno, un comentario al margen, y creo que he charlado con vos, Mario, es el tema de cómo nos adaptamos desde el apoyo técnico no docente para que esto pueda materializarse y pueda llevarse mejor a cabo, porque hay gente que tiene más experiencia, hay docentes quizá como vos, Mario, que tenés mucha más experiencia en ese manejo y te podés manejar solo sin problemas. En el caso nuestro tenemos mucha gente que no se da esa habilidad, no la tiene, y entonces necesita un apoyo permanente. Bueno, ahí hay que trabajar internamente cómo hacemos para poder resolverlo, pero el sistema creo que va por ahí, la cosa va por ahí. Y después, con respecto a las metodologías, me parece que quizás, por ahí lo hablaron, yo entré un rato más tarde hoy, quizás habría que pensar en alguna especie de medición, no sé si ya, Mario, vos se ha hecho algo de eso, si se mide los avances, porque como todo son prueba y error, de alguna manera tener algún criterio de medición, si ustedes estuvieron analizando desde ahí el resultado, la efectividad de las distintas estrategias que van aplicando, o cómo cómo van tomando decisiones en función de lo que van viendo cuando aplican determinadas estrategias de la virtualidad. Y eso surge un poco del confronte con las experiencias de dónde venimos, ¿no? Lo que pasa es que la virtualidad lo que atravesó justamente fue como decir, bueno, nos vamos a adecuar de tal forma, y los resultados, un poco lo que se puede cuantificar, es la famosa tasa de aprobación, ¿no? Y bueno, y ahí también quedó en tela de juicio si la evaluación, llamémosle, durante la pandemia, que tuvimos que adaptar los instrumentos de evaluación, a unos sincrónicos en Zoom, otros multiple choice, otros desarrollar otros trabajos, si realmente reflejaron los aprendizajes, porque en realidad hubo un doble cambio, tanto un triple cambio, para no decir, de la enseñanza, las estrategias, las formas, el aprendizaje, cómo lo asimila y cómo evaluamos eso en un contexto que ninguno de los tres actores principales lo estamos manejando. Entonces, se hace muy difícil cuantificar eso. Sí creo que va a decantar en los próximos años y experiencias cuando aquellos docentes que apropien todos los recursos, actividades y estrategias que pueden tomar de la pandemia o quieran modificar sus prácticas, ahí sí en confronte quizás con otras experiencias, y también, como la mayoría tenemos, por lo menos en posgrado, son de las famosas encuestas, ¿no? Tanto de los docentes como de los estudiantes. Bien, bien, te entiendo perfectamente. Gracias, Mario. Verónica, ¿querés comentar algo? ¿Experiencia? ¿Cómo andás? Sí, bueno, me pareció súper interesante este replanteo de la modalidad, ¿no? O sea, esta confrontación que siempre vemos como esto, confrontados, ¿no? O sea, una cosa es la presencialidad, la virtualidad, lo híbrido, o sea, todo esto, y me lleva a pensar si realmente es esa la confrontación o el planteo. Y algo que vos dijiste que me resonó y que me vino a la memoria unas clases que había tenido con Gloria Edelstein sobre las prácticas, y en realidad vos habías dicho desarmar las clases magistrales. Me pareció muy bueno eso de repensar, decir, bueno, nuestras propias prácticas, ¿no? El cuestionamiento está en el tipo de modalidad, o el cuestionamiento está en las prácticas que nosotros tenemos como docentes. Entonces, a mí me parece que ahí es un gran tema que podríamos a lo mejor abordar en algún otro momento, ¿no? O sea, cómo abordamos nuestras clases, ¿no? Y que esto de las modalidades virtuales y a distancia nos
nos llevan a repensar. Eso es como un gran tema. Y después otro gran tema también que me surge, también como para seguir trabajando, es esto de la reconceptualización de las prácticas y la teoría, que está entrelazado con lo anterior, ¿no? Y ahí me viene, bueno, Alejandra lo mencionó a Steinman, y él plantea esto, bueno, de llevar la teoría y la práctica, y él habla de prácticas profesionales como tres instancias distintas, ¿no? Entonces, también algo que se me ocurre, se me viene a la cabeza de poder profundizar esto, que tiene que ver en última instancia con las prácticas nuestras en el aula. Sí, me pareció súper interesante. Más preguntas, obviamente, como para profundizar, ¿no?, que respuestas, pero bueno, me parece que está bueno justamente que nos planteemos como docentes eso. Así que bueno, muchísimas gracias por la iniciativa. Genial. Gracias a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Estamos todos cerrando, Mari. por compartir. Sí, ya estaríamos cerrando. Así que, Karina en particular, muchísimas gracias por aceptar un poco esta propuesta y este feedback y poder canalizarlo a través del Observatorio de Graduados de la Facultad, siempre tan predispuesta para todas las actividades que puedan ser de competencia y de interés a los graduados, que incluye también, lógicamente, a los docentes y a los profesionales, y a nuestra decana, Mariela Martínez, perdón lo de nuestra por la aplicación, de la Facultad de Economía, también por brindar todos estos espacios, oportunidades, y siempre estar preocupada y ocupada por todas las cuestiones inminentes en la docencia, ¿no? Bueno, gracias a todos. No, por favor, Gracias. ha sido un placer, y a mí me queda esto que lo iba a plantear como una pregunta de la transición, ¿no? ¿Cómo lograr esa transición? Porque creo que a muchos docentes lo que nos pasa es que tenemos un modelo, ¿sí? Un modelo con el que aprendimos, con el que nosotros nos recibimos, y que estaba todo bien en ese momento, y todo esto nuevo no sabemos cómo pasar de un lugar a otro. Y tampoco tenemos los recursos, entonces, bueno, vamos participando de estos espacios que son excelentes, pero cómo se logra pasar de un lugar a otro, ¿no? Creo que ese es o acercarse al menos, así que me queda eso, ¿no? Siempre estoy muy interesada en estos temas, pero como que nos falta encontrar el camino para hacer la transición de un lugar a otro. Y bueno, nuevamente muchas gracias Alejandra, Mónica, Marito, a los presentes, y por supuesto a Cari, que siempre está dispuesta para brindar este espacio desde el Observatorio de Graduados. Así que eso, les deseo una excelente jornada. Y bueno, ojalá podamos en otro momento hablar de esto, de cómo pasamos de un lugar a otro. Muchísimas gracias a todos. Un placer también para nosotros que nos hayan dado este espacio, y bueno, fue realmente enriquecedor para nosotros también. Gracias por sumarse a todos. Bueno, Los muchas libros ya en gracias, camino. gracias a todos. Fue muy lindo, gracias.